estética y por último la antropología. Todo esto nosotros lo fuimos viendo a lo largo del primer cuatrimestre. En este segundo cuatrimestre vamos a hablar sobre el tema del conocimiento como un problema filosófico. Nosotros a lo largo de las clases hemos visto cómo la filosofía se fue metiendo en cada uno de los problemas que fue encontrando, o al menos que creyó que fue encontrando. Uno de los grandes problemas o debates que va a tener todos los filósofos en todos los tiempos es el tema del conocimiento. Y el conocimiento como una búsqueda de esos datos o de esa información que rodea el mundo. Nosotros cuando nos preguntamos qué es el conocimiento, podemos decir acumulación de información, conocer cosas, aquello que desconocíamos, traerlo al mundo de lo consciente, al mundo de lo que hoy podemos entender. Dentro del problema del conocimiento, que va a ser uno de los grandes debates filosóficos a lo largo de la antigüedad y la Edad Media y la Edad Moderna, va a estar el problema de la verdad. Va a ser uno de los problemas o los planteos filosóficos que va a aparecer en la antigüedad. ¿Qué es la verdad? ¿No? ¿Qué es? Y lo más difícil, ¿cómo identificarla? Ya nosotros vimos que con Platón la verdad tenía que ver, ¿se acuerdan?, con el mundo de las ideas. Él ubicaba a la verdad, esta verdad que solamente ciertos hombres podían alcanzar, en este mundo de las ideas, en este mundo donde solamente aquel que reflexionaba, aquel que definía o podía entender y conocer las dificultades que él tenía o los límites que él tenía, ahí podía alcanzar este mundo de las ideas. ¿Qué quiero decir con esto? El primer paso para alcanzar la idea de la verdad es el reconocimiento de la propia ignorancia. ¿Cuándo sucede esto? Uno de los principales momentos en la filosofía antigua es cuando Sócrates, ¿no? Sócrates, ¿se acuerdan? El profesor o maestro de Platón, se autodefine de una manera para empezar a filosofar. Y él es el que va a decir esta frase que es muy conocida. Solo sé que no sé nada. Este va a ser el principio que nos va a exponer Sócrates y nos va a exponer Platón. El primer momento para encontrar la verdad o definir o encontrar o iniciar el primer debate sobre qué es la verdad es el propio reconocimiento de que no la poseemos, o al menos de que no las podemos identificar. Hoy nosotros nos debatimos todo el tiempo qué es la verdad, cómo la definimos. El mundo está lleno de verdades, aquello que se llama verdad, ¿no? Uno de los momentos cuando nos preguntamos qué es la verdad, podemos plantearnos desde Sócrates esto de que solo sé que no sé nada. Mi primer paso para alcanzar esa verdad es el conocimiento de mi propia ignorancia, de que yo no la poseo. Hay dos planteos después con referencia a la verdad. Puede haber una posición subjetiva, que significa que es según la visión que cada uno puede tener sobre la idea de verdad. Subjetiva es de sujeto, ¿no? Cada sujeto va a tener la posibilidad de entenderla o de definirla o de explicarla según esa persona lo vea. Por eso es subjetiva. Cuando nosotros hablamos de algo subjetivo significa que es algo que no todos tienen la misma mirada sobre el mismo hecho o sobre el mismo suceso. Y el otro planteo es el objetivo. Objetivo, que es referencia al objeto. Un punto de vista objetivo significa, o sería el que se acomoda más a la idea de
que la verdad puede ser vista de igual manera por todos. Algo objetivo. Por ejemplo, yo plantear que esto es un borrador. Nosotros lo llamamos borrador. Es un objeto, es un elemento objetivo. Todos vemos lo mismo. Después podemos poder hacer la discusión de qué color, de qué material, de qué forma, pero es un borrador. Todos vemos lo mismo. En cambio, si hacemos la interpretación subjetiva, ahí entramos, por ejemplo, en el mundo de las ideas. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice Platón? ¿Sí o no? Lo podemos cuestionar, lo podemos tener en debate, y no podríamos quizás nunca llegar a la verdad, porque es un elemento abstracto. El mundo de las ideas es un elemento abstracto. ¿Saben qué es abstracto? Lo que significa es algo que no lo puedo ver objetivamente, en un objeto, sino que es puramente racional. Yo solamente lo puedo pensar, pero no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Este es el gran problema que va a encontrar en su momento Platón cuando define que la verdad solo puede ser alcanzada por aquella persona que da a luz las ideas, deja que salga de su interior esa verdad y la reconoce, que es el trabajo, ¿se acuerdan de la mayéutica, que era la filosofía de Sócrates, que esto lo fuimos viendo? ¿Por qué volvemos a la mayéutica? Porque ahora va a ser quizás la llave de entrada para este mundo de las ideas que nos da Platón. Pero este no es el único problema que vamos a encontrar en todo momento. Acá, nosotros ante el problema de la verdad y la pregunta ¿qué es?, tenemos que empezar con el problema de cómo es posible que el hombre acceda a esa verdad. Ese es el primer problema filosófico que se va a plantear. ¿El hombre es capaz, tiene la posibilidad de alcanzar la verdad, o simplemente lo que hace es una descripción de algún suceso que cree que lo puede identificar o lo puede explicar? Hubo filósofos en la antigüedad que definían que la verdad era inalcanzable para el hombre. Entonces todo lo que nosotros podíamos explicar, y toda la teoría de Platón, Aristóteles, Sócrates, y todo lo que se nos cruce por el camino, era una reflexión inútil. Porque el hombre era incapaz de acceder a la verdad. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a lo subjetivo, valga la redundancia, ¿no? Estaba sujeto a lo subjetivo, a que cada cosa la veía según quién lo estaba observando o según en qué situación se encontraba esta persona que lo estaba observando. Ahí nosotros tenemos este primer debate filosófico. ¿Realmente podemos acceder o podemos llegar a la verdad? Y si no podemos llegar a la verdad, ¿tiene sentido la filosofía? ¿Tiene sentido el conocimiento? Acá es donde entra todo el debate y todo el problema. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cuarto F? No. ¿Qué curso? Sexto A. Sexto A. Bueno, después lo digo. No sé, Bueno. estoy buscando cuarto F. Perfecto. Entonces este era el problema de la filosofía y el problema del conocimiento. ¿Lo podemos alcanzar? ¿Lo podemos explicar? Va a haber debates a lo largo de toda la historia. Inclusive va a haber peleas y va a haber conflictos con referencia al problema de la verdad. Pero este no es el único inconveniente. Nosotros primero definimos que puede ser subjetivo o puede ser objetivo, y que Sócrates arranca con solo sé que no sé nada. Entonces, ante este problema que hace a la filosofía y al problema de la verdad, vamos a encontrar el problema de que existe la verdad. A ver si esto se puede ver bien. Existe la verdad. Este es el primer planteo que se va a hacer los filósofos. Y después, el otro problema, si definimos si existe o no, es: ¿el hombre es capaz de alcanzarla? ¿El hombre es capaz de alcanzarla? Este es el primer problema que vamos a encontrar. ¿Lo puede alcanzar el hombre? ¿El hombre puede alcanzar, la verdad? Acá vamos a tener las diferentes teorías que se van a ir dando a lo largo
de la historia. Va a haber una teoría que es la de Platón, una teoría racional, se la va a llamar. Es una rama de la teoría del conocimiento que después lo voy a desarrollar en próximas clases. Esto es una introducción. En esta introducción, esta primera rama se va a llamar la etapa racional. Racional viene de razón. Entonces nos va a decir, el hombre es capaz de alcanzar la verdad. Por medio de la razón van a justificar que sí. La razón, ahí lo hablamos desde la lógica, que esto después lo vamos a ver en otra unidad. Vamos a trabajar la lógica como disciplina dentro de la filosofía. ¿Podemos alcanzar la verdad? Bueno, Platón, René Descartes, que ya lo nombramos, ¿se acuerdan que era el del genio maligno, que se volvía como medio loco porque no podía definir que las cosas sean verdaderas? Ese fue el gran problema en la Edad Moderna. Kant, todos estos filósofos que nosotros ya los hemos nombrado y los hemos visto, van a preguntarse sobre la verdad y van a decir que nosotros sí podemos alcanzarla. Va a costar, no es algo que alcanzamos fácil. Va a llevar años, disciplina, siglos, que otro continúe la posta, como se dice habitualmente, del filósofo que la inició, para ir armando este conjunto que vamos a llamar verdad. La verdad es muy, en este caso, relacionado con la razón, relacionado con la capacidad de pensar y la capacidad de reflexión. La reflexión es volverse sobre uno mismo. Y cuando yo me vuelvo sobre mí mismo, vuelvo sobre aquellos pasos que hice. Esto es lo que nos propone la filosofía con referencia al racionalismo. Yo puedo volver sobre mis propios pasos para alcanzar algún tipo de información verídica, verdadera. Entonces, por un lado tenemos de Platón, en esto, si el hombre es capaz de alcanzar o no la verdad, Platón nos va a decir un punto de partida que es el racionalismo. O sea, todo lo puedo reflexionar a partir de la razón. Yo, si pienso, puedo llegar a la verdad. ¿Y esto qué pasa? Esto significa que no solamente el filósofo va a llegar a esta verdad, sino cualquier ser humano que pueda pensar o pueda reflexionar. Este va a ser el principio que nos va a dar Platón. Obviamente, cuando hablamos de Platón siempre vamos a tener su contracara, como quien diría, ¿no? Su oposición. ¿Qué va a ser la oposición de Platón? Su discípulo Aristóteles. ¿Se acuerdan que siempre decimos que Aristóteles hace filosofía diferente que la de Platón? Platón es como mucho más romántica, es una filosofía un poco más sencilla para describirla y para entenderla. Aristóteles no. ¿Se acuerdan por qué Aristóteles era tan complicado? ¿Cuál era su trabajo principal o cuál era su oficio? ¿A qué se dedicaba antes de ser filósofo? ¿Se acuerdan? Aristóteles. ¿Qué era? Era médico. Siempre lo repito. No sé si se van a acordar de la teoría de Platón, pero se van a acordar que era médico. Al menos que arranquemos por ahí. Y siempre, porque era médico, tenía una cosa más experimental. Él quizás no se dedicaba tanto a lo puramente racional como Platón. Aristóteles tenía otras herramientas y otros elementos de donde sacaba información, que era el mundo científico de ese tiempo, ¿no? Hablemos siglo III a.C., siglo IV a.C. El avance en la medicina no es el avance que conocemos hoy. Pero dentro de ese mundo que él conocía, sacaba las herramientas para poder definir cosas puntuales.
Y para para Aristóteles, la verdad va a tener que ver con la experiencia. ¿Se acuerdan que para Aristóteles todo estaba relacionado con el cuerpo, con las sensaciones? ¿Se acuerdan que para Platón no? Separaba el mundo de las ideas del mundo sensible. Había una separación de dos lugares. En cambio, para Aristóteles todo estaba unido. No podía haber conocimiento si no había experiencia que alimentara ese conocimiento. Entonces, cuando aparece Aristóteles, él va a decir, no, si bien el racionalismo o la razón es importante, es la experiencia la que a mí me acerca al conocimiento y hace que desarrolle el conocimiento. El primer impacto en el hombre va a ser la experiencia de aquello que hago. Entonces, para Aristóteles es la experiencia. Que me va a dar nueva información. Esto es lo que nosotros habitualmente llamamos, por experiencia, el mundo empírico. Esto lo van a encontrar en todos los libros o en cualquier texto de filosofía, de teoría del conocimiento. Se llama empírico. Empírico significa experiencia, que viene de la experiencia. ¿Por qué les digo esto puntualmente? Porque después, más adelante, los diferentes filósofos se van a preguntar sobre si el racionalismo o el empirismo son importantes o son útiles para el conocimiento y para llegar a la verdad. Si se pueden unir o van a seguir separados como lo estuvieron en la edad antigua. Este va a ser el primer problema y el primer debate, que al día de hoy lo seguimos definiendo. Ustedes verán que tanto racionalismo como empirismo o como experiencia, como motores de un conocimiento que deben alcanzar, esto lo van a retomar en la Edad Moderna. ¿Se acuerdan que yo les decía que en la Edad Moderna lo original, vamos a decirlo de alguna manera, es que retoman a los filósofos antiguos? Los filósofos antiguos son otra vez llevados a la mesa de examen, a la mesa de cuestionamientos, y se los vuelve a releer, y se los vuelve a interpretar. Por eso ahí te aparece René Descartes, con su teoría del genio maligno. Por eso ahí también te aparece gente como Kant, como René Descartes, Kant, por ejemplo, Thomas Hobbes, el último filósofo. ¿Se acuerdan que vimos nosotros que el que decía el hombre es el lobo para el hombre? Este que hablaba de repente que no podía pensar al hombre bueno y decente con otro hombre o con otro conciudadano, porque veía sus reacciones y como su mirada era subjetiva, siempre pensemos esto de que era subjetivo, él veía en las acciones y en lo que se demostraba que el hombre era malo. Esto también lo toma desde la antigüedad, cuando uno ve el pensamiento ético de ese momento. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo lo buscamos? Ustedes se acuerdan que cada una de las definiciones y cada una de los temas que fuimos abordando, el problema el trasfondo, digamos, el problema que estaba más allá del tema que hablábamos, era si era verdadero o no aquello que definíamos. A ver, la idea de bien es verdadera según la visión de Platón, que era del mundo de las ideas. Es verdadera según Aristóteles, cuando decía que la felicidad era el fin último, aquello que todo ser humano quería alcanzar. Era verdadera según lo que decía Thomas Hobbes, con referencia a que nadie es bueno, ningún hombre es bueno para otro hombre, cuando define el hombre es el lobo para el hombre. Para el punto de vista de Thomas Hobbes, eso era más que verdadero y era más que demostrable, porque parte del problema también de la verdad era de que si existe la verdad y que si el hombre es capaz de alcanzarla, el otro gran problema o la gran pregunta es: ¿el hombre es capaz de definirla, identificarla?
Y todas estas verdades que vemos en cada uno de los momentos de la filosofía, ¿no? Con la introducción a la filosofía, con la ética, la estética, la antropología, la teoría del conocimiento, en todos esos lapsos nos ve y nos muestra que realmente el problema es que no podemos identificarla. El gran problema es que queremos identificarla pero no podemos. Por eso aparecen muchas teorías. Y estas teorías arrancan con el lugar o la posición de Sócrates cuando dice solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque Sócrates en su tiempo vive un contexto de mucha ignorancia, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? La ignorancia es la definición de la ausencia de verdad. Cuando uno ignora algo es porque no conoce la verdad o ese conocimiento que prevalece en un lugar. Entonces uno dice la ignorancia es la ausencia de conocimiento o de verdad. Para el momento de Sócrates había otro grupo de filósofos, que esto creo que los habré nombrado alguna vez, pero que hoy lo vamos a tomar con un poquito más de tranquilidad y con un poquito más de intensidad, que son los sofistas. Los sofistas eran un grupo de filósofos en ese tiempo que eran contemporáneos de Sócrates. Los sofistas viene de la palabra sofos, que significa sabio. Y había una discusión, ¿el sabio quién era? ¿Aquel que buscaba la verdad o aquel que argumentaba que tenía la verdad? Y ese es el primer problema que vamos a encontrar. Que realmente los filósofos, y en ese momento los sofistas, encontraban que ellos consideraban que ellos podían tener la verdad. ¿Esto qué significa? Que toda la información que ellos manejaban la podían ofrecer como mercancía o como mercadería a aquel que quisiera comprarla. Estos sofistas son los primeros que van a entrar en conflicto con Sócrates. Raúl, ¿tomo lista? Sí. Almirón, Arce, Barroso, Calibán. Bien. Les hablaba, ¿no?, de Sócrates y los sofistas. Los sofistas eran un grupo contemporáneo de Sócrates. Los sofistas vienen de sofos, que significa sabios. Por lo tanto, los sofistas eran los grupos de sabios. Y acá era la gran discusión. ¿El sabio alcanza la verdad o alcanza un conocimiento y se queda con ese conocimiento? Esta fue la gran discusión o la gran pelea en ese tiempo entre Sócrates y este grupo. Cuando leamos o veamos algo más sobre Sócrates y Platón, van a ver que aparecen los sofistas como conciudadanos de ellos, muy activos y muy conflictivos para ese momento. O al menos lo que nos presenta Platón. Obviamente es toda una visión subjetiva, es lo que Platón veía. Él planteaba que estos sofistas eran grupos de sabios que tenían manejo y conocimiento de algunas cosas o de algunas disciplinas en especial. Por ejemplo, la disciplina de la dialéctica, que es poder hablar o hacer discursos que pueden convencer a aquellos que escuchan. Y esto era muy útil para un momento donde Atenas surgía como una polis, como una ciudad-estado, donde la política empezaba a tener fuerza. Entonces, alguien que te enseñara a poder argumentar bien y poder sostener una idea y convencer a los otros, era muy valorado esa oferta o esa enseñanza que podían ofrecer los sofistas. Entonces, de alguna manera, en ese momento, Sócrates entra en conflicto porque plantea que ellos no buscaban la verdad, o al menos no la tenían. Simplemente tenían una información, un conocimiento que habían adquirido, habían aprendido y habían desarrollado, y se quedaban con eso y lo vendían y lo ofrecían como mercadería. Es como ir a un profesor particular. Hoy sería un sofista, un profesor particular, por ejemplo. Alguien que yo pago para que me enseñe algunas cosas
me aclare algunas ideas o algunas dudas, y eso en ese momento sería un sofista. Sócrates entra en conflicto, viene la pelea, los acusa. ¿Se acuerdan que Sócrates tenía un problemita? Él tenía la forma de filosofar que era la mayéutica, esto de dar a luz las ideas, y la ironía. La ironía es ante algo que un tercero está hablando o está diciendo, yo tomar eso y ridiculizarlo, volver a exponerlo y ridiculizarlo. Entonces, mucho de lo que hacía Sócrates en ese momento era utilizar la ironía con los sofistas. Obviamente, si yo estoy en público exponiendo una posición, una idea o un conocimiento que yo manejo y viene alguien y me hace contrapreguntas y me hace quedar mal, obviamente no lo voy a tomar de buena manera. Sino que esto generó la bronca y el desencanto de los sofistas. Y esto llevó a que los sofistas quisieran después acusarlo a Sócrates y lo llevan a juicio, que es lo que nosotros después vimos en la apología de Sócrates, esto que bebe la cicuta, que muere, que él tiene un debate consigo mismo. Por ejemplo, Sócrates, si debe o no cumplir con las leyes, si cumple con las leyes muere, si no cumple puede escapar y huir, pero él considera que eso no es lo justo, porque lo que primero que hay que hacer es honrar las leyes, por más de que sean aplicadas erróneamente. Eso va a decir Sócrates. Esto lo traduce Platón en una escena donde Sócrates, la noche anterior a morir, y esto lo cuento, se le presentan las leyes en forma de mujer. Las leyes, ¿no? Como si fuera la Constitución Nacional, se te presenta en forma de mujer, y empiezan a debatir. ¿Debes escapar? ¿No debes escapar? Pero si escapás no nos honrás. Y la función del ciudadano en la polis es honrar las leyes, es tenerles respeto. Bueno, hay una ida y vuelta de puntos de partida y de posiciones con referencia a la ejecución o no. Y bueno, en conclusión les cuento el final. Sócrates termina aceptando que él debe honrar a las leyes y termina bebiendo la cicuta. También porque era muy tradicional en ese tiempo en los griegos que era peor el exilio que la muerte, porque en el exilio ellos tenían la creencia que si morías en el exilio no ibas a tener lugar en el Hades, en el mundo de los muertos. Como que quedabas vagando, su espíritu iba a quedar vagando en la tierra sin un lugar donde reposar. Entonces para ellos consideraban que era peor vivir en el exilio sin volver a la patria, sin volver a su ciudad, su ciudad natal, que morir o cumplir la sentencia que ellos habían recibido por las acusaciones que le habían hecho a los sofistas, ¿no? De esto de corromper a los jóvenes, no cumplir las leyes. Pero recordemos que los sofistas son estos sabios que manejan una porción del conocimiento. Una porción del conocimiento. También los sofistas son a quienes se les ha atribuido la frase la verdad es la medida de aquello que cada uno interpreta. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad es la medida de aquello que cada uno interpreta, es según lo que yo entiendo que es la verdad. Y lo puedo manejar y lo puedo describir y lo puedo plantear. Esto es lo que nos va a decir, mejor dicho, Platón con referencia a los sofistas. Que ellos sabían que no manejaban la verdad, pero ellos también asumen que la verdad era inalcanzable para el hombre. Son los primeros que van a hablar del escepticismo. El escepticismo, ¿qué es alguien escéptico? ¿Lo escucharon alguna vez? Es alguien que supuestamente no cree. Un escéptico que no cree aquello que se le presenta o que se le demuestra. Los sofistas serían escépticos o entrarían dentro de la línea de los escépticos, porque ellos manejan una porción de un conocimiento, pero asumen que ese conocimiento por ahí no es verdadero, o al menos no lo pueden alcanzar. Son los que más van a sostener esta primera pregunta que nos hicimos.
¿el hombre es capaz de alcanzar la verdad? Los sofistas nos van a decir no. Y como no es capaz de alcanzar la verdad, podemos manipular y armar una verdad a nuestra medida. Por eso van a decir que las verdades van a depender de la medida o de cómo vemos cada uno de nosotros esa verdad que inventamos o que armamos. Entonces, con esto, para redondear, la verdad como problema filosófico está a lo largo de toda la historia y cada uno le va a dar una explicación y cada uno lo va a tomar de alguna manera o de otra. El problema es ver que dentro de todos los diferentes momentos que se toma la idea de la verdad, a ver cuál es la que a nosotros nos puede llegar a acercar al auténtico. Por ejemplo, muchos dicen que la verdad tiene que ver con esta información que va a estar próxima o va a estar más adecuada al objetivo. Objetivo quiere decir aquello que vemos, a lo que va a tener más concordancia. Otros van a decir, por ejemplo, que la verdad es un acuerdo colectivo. Esto aparece más en la modernidad. Significa que un grupo de filósofos, un grupo de científicos, van a acordar que esto que han desarrollado, esta información que han desarrollado, que han encontrado, que han redactado minuciosamente, lo vamos a tomar como verdadero. En su momento, vamos a hablar de la Edad Media, en su momento era verdadero que la Tierra era cuadrada, o era plana, era verdadero, hasta que alguien demostró lo contrario. Pero hasta ese momento, hasta que Colón llegó a las Indias por el otro lado, como él había teorizado, hasta ese momento que la demostración tiró por debajo la teoría que prevalecía en ese momento, que era que la Tierra era plana, y que bueno, que se caía el que iba al extremo, etc. También otra teoría que cae ante la demostración de esto de que la Tierra no es plana y es esférica y que gira alrededor del Sol, es la idea de, se cae la teoría de que la Tierra era geocéntrica. Nosotros estábamos en el centro del universo. Cuando empezamos a demostrar el movimiento de las estrellas y a demostrar el movimiento del mismo planeta Tierra, se cae esa verdad que era colectivamente aceptada, que la Tierra era el centro del universo. Y así constantemente las demostraciones y las experiencias van dejando de lado muchas veces verdades que las creíamos absolutas y que termina siendo que pueden ser, como quien dice, desbarrancadas o destronadas de su lugar de privilegio o de su lugar de predominio. Yo les doy estos ejemplos porque son los que más conocemos, que lo hemos visto en los primeros años, en la primaria, en la secundaria. Todos son problemas de verdad, inclusive hoy mismo en nuestras cosas cotidianas, en nuestras tareas cotidianas, cuando nos peleamos con alguien. A veces nuestro punto de vista no coincide con el de una amiga, de un amigo, de un familiar, y su idea de la verdad difiere mucho de la mía y entra el conflicto. A lo largo de la historia esto pasó. El conflicto se da entre pensamientos filosóficos. Puede llegar simplemente a una discusión teórica o puede llegar inclusive a la guerra, como pasó en la época de Thomas Hobbes, donde había guerra y conflicto entre reinos por posturas diferentes, por intereses diferentes, por ideas de la verdad. Por ejemplo, en la antigüedad las guerras, las batallas que se hacían entre una ciudad y otra, una ciudad de estado y otra, muchas veces tenían que ver con planteos o problemas filosóficos. ¿Qué era lo que era más importante para cada ciudad? Para unas era el territorio, para otras era la cultura, los esclavos, por ser esclavos. Entonces, cada una de estas ciudades tenía una visión y una prioridad. Entonces, todas estas prioridades que nosotros podemos discutir a lo largo de toda la clase, van a estar, y con esto termino, van a estar planteadas desde la idea de la verdad como problema filosófico y la verdad como un problema humano, que más allá de los afectos y de los sentimientos que va a tener el ser humano y de los conflictos diarios, va a tener un conflicto más que es el de poder definir la verdad como una manera de trabajo y una manera de alcanzar esa información que por muchos momentos está vedada, se encuentra vedada para el hombre. A lo largo de la historia, muchas veces, en filosofía,
plantea que la verdad, o alcanzar la verdad, es correr el velo. ¿Qué significa esto? Para los griegos, este término, correr el velo, es la definición, por ejemplo, para ellos, la realidad es como si fuera un telón, ¿no? Así, un telón. Pongo el poncho para que vean el telón, ¿no? Es como un telón. Y correr el velo es el trabajo filosófico, y con esto ya termino, de poder correrlo de un costado y ver qué hay atrás del velo. ¿Qué es lo que existe? El velo es la realidad. Es esto, o la realidad, o aquello que yo percibo por mis sentidos y por mi razón. Pero correrlo, develar, la idea de develar, es poder tener la habilidad de mover por un momento esa tela, esa realidad, y poder ver qué hay más allá. Y a eso definir y plantear qué es la verdad. Entonces, para la filosofía y para todo filósofo, más allá de todo lo que se fue explicando, lo que fui explicando a lo largo de este rato, es que la verdad es el acto de correr el velo, poder ver por detrás de aquello que yo planteo o que se me presenta como aquello que llamamos realidad. Entonces la verdad es, en muchos momentos, lo que está oculto, lo que yo tengo que descubrir. Esto es lo que definiríamos en primera instancia como la verdad según la filosofía.